Metodología de la investigación. A continuación vamos a estudiar dos de las actividades que se llevan a cabo cuando realizamos una investigación. Estas son la revisión de literatura y el marco teórico. La perspectiva teórica, que es sustentar un proyecto de investigación a través de un conjunto de ideas que están organizadas para explicar un fenómeno, tiene dos etapas. La primera es un proceso y la segunda es un producto. En la etapa 1 consiste en la revisión de literatura y la 2 en la construcción del marco teórico. Cuando hacemos nuestra revisión de literatura, detectamos, consultamos y obtenemos referencias. Obtenemos todos aquellos materiales e información que pueda ser relevante para enmarcar nuestro planteamiento del problema. En el caso de la construcción del marco teórico, se va a explicar teorías, conceptos y conocimientos que están alrededor de la planeación del proyecto y métodos para contrastar una hipótesis o afirmación. También se va a describir científicamente el objeto de investigación. Una teoría la podemos definir como un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar el por qué y cómo ocurre un fenómeno. Es importante considerar que estas dos etapas se realizan al inicio del estudio. Sus principales funciones pueden ser prevenir errores, orientar nuestro estudio, ampliar nuestro horizonte, documentarnos, conducir afirmaciones o hipótesis, infundir otros proyectos y proporcionar un marco de referencia. Al realizar nuestra revisión de literatura recurrimos a fuentes. Si no somos expertos en el tema, podemos consultar especialistas y fuentes primarias físicamente o en Internet. Físicamente serían bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, etc. En Internet hay base de datos, banco de datos, a su vez en la base de datos hay catálogo de datos y nosotros necesitamos introducir en los motores de búsqueda nuestras palabras claves, que sean términos muy específicos para poder localizar información relevante o relacionada con nuestro proyecto de investigación. Si conocemos la localización del tema, nos podemos ir directamente a las fuentes primarias y consultar libros, monografías, tesis, artículos periodísticos de Internet, etc. Cuando consultamos Internet tiene ventajas y desventajas. Alguna de sus ventajas es la disponibilidad las 24 horas. Encontramos una variedad de documentos, tesis, artículos en PDF, científicos, etcétera. Pero también está la desventaja de que a veces hay plagios o la información no es confiable, no está validada y también puede ocurrir que dentro de las revistas científicas haya artículos que para acceder a ello haya que pagar un costo muy alto. Entonces aquí habrá que evaluar qué nos conviene más en un momento dado. Cuando revisamos nuestra literatura, consultamos definiciones, teorías, variables, resultados, instrumentos, ejemplos, casos en diferentes tipos de artículos, como aquellos de opinión, ensayos, revisión de libros o artículos, artículos conceptuales o teóricos, síntesis, metaanálisis, reporte de evaluación o diagnóstico y reportes de investigación, entre otros. Al revisar esos artículos nos fijamos en el planteamiento de problema, analizamos los paradigmas de investigación, aprendemos sobre el diseño, las estrategias y tipo de análisis que se utilizan, la muestra y método de selección y los resultados y la discusión. Es importante señalar que las referencias deben coincidir con el planteamiento de problema del estudiante y no se debe investigar algo que ya se ha estudiado exhaustivamente. Una vez que ya tenemos nuestra información que ha sido útil para nuestro proyecto, podemos hacer un mapa de revisión, que es una imagen de conceptos, toda aquella agrupación de referencias que encontramos relacionadas con nuestro planteamiento van a ilustrar cómo contribuyen en nuestro estudio y cuál es ese contenido que se obtiene de la literatura. Una o varias ideas, una cifra, resultados, análisis y respuestas, direcciones a seguir, teorías y parte de teorías, por ejemplo. Bueno, y ya hablando del marco teórico, existen estrategias de construcción, cómo vamos a organizarlo.
Por ejemplo, podemos tomar una teoría como la estructura si ésta la describe, explica y predice el planteamiento de forma lógica, coherente, etc. Otra estrategia es elegir una teoría o modelo aplicable al problema de investigación si es que hay varios de estos. También se puede construir la perspectiva teórica por cada una de las variables de nuestro estudio, si es que varias partes de la teoría existen. Esto es generalizaciones empíricas. Podemos organizar estudios previos, no precisamente son teorías, que están relacionados con el proyecto como antecedentes y vamos a resaltar lo más relevante. Otra estrategia es exponer literatura que ayude a orientarnos dentro del problema de investigación, aunque no se refiera precisamente al planteamiento. Estas son algunas de las estrategias que podemos llevar a cabo. ¿Y cuál es la utilidad del marco teórico? Antes de recolectar los datos y después de recolectar los datos. Antes de recolectarlos, podemos aprender más del problema de investigación, conocer sobre la pertinencia de métodos para estudiar el problema, obtener respuestas que ya existan sobre nuestra pregunta de investigación, identificar variables, también maneras apropiadas de recolectar datos, el cómo analizar datos, refinar nuestro propio planteamiento de problema y plantear hipótesis o afirmaciones y justificar la relevancia de nuestro estudio. Después de recolectar datos, podemos exponer diferencias y similitudes entre los resultados y el conocimiento que hay, así como ubicar dichos resultados. También analizar de forma diferentes que hay de interpretación de datos, construir teorías, explicaciones y desarrollar nuevas preguntas de estudio de investigación o también hipótesis. Existen diferentes métodos de organización del marco teórico. Dos de estos son el método de mapeo y el método por índices. El método de mapeo consiste en elaborar un mapa conceptual con concepciones y definiciones, instrumentos de medición, dimensiones o factores y modelos que nos permiten encontrar esquemas explicativos. El método por índices es el desarrollo desde un índice general hasta un específico. Entonces tenemos nuestro tema general, el tema 1, el subtema 1.1 y su referencia correspondiente. La extensión de nuestro marco teórico, es decir, número de referencias o cuartillas, pues depende del tipo de documento, si es una tesina, una tesis de maestría o de licenciatura, una tesina de maestría, una investigación de licenciatura, una disertación doctoral. Por ejemplo, para una investigación de licenciatura, pues se requerirán de 15 a 25 referencias y en el otro extremo tenemos a la disertación doctoral que es de 60 a 120 referencias. En cuanto a cuartillas, igual, si es una propuesta para licenciatura de maestría, por ejemplo, es de 8 a 15 cuartillas y en el extremo la disertación doctoral de 40 a 50. Hemos llegado al final de nuestro estudio y podemos concluir que la revisión de literatura nos ayuda a obtener teorías, conceptualizaciones, investigaciones previas y antecedentes relacionadas con nuestro planteamiento del problema para que así podamos organizarlas y entonces a través del desarrollo de nuestro marco teórico enmarcar nuestro estudio. Referencias.